Hola, buenos días a todos. Se trata de hacer una puesta al día de la situación de la pandemia de COVID, dado que en las últimas semanas pues, ha habido un incremento de los casos y nos preguntamos si realmente estamos frente ya a una quinta ola. Desgraciadamente, en este mes de julio y en esta primera semana de julio, desgraciadamente estamos en una quinta ola ya. Estos son datos del Ministerio, donde podéis ver las olas que hemos tenido secuencialmente desde el inicio de la pandemia, y veis que apareció en marzo del 2020 la primera, después aquí tenemos la segunda, coincidiendo después del verano del 20, la posterior a las fiestas de Navidad, la posterior a la Semana Santa, y esta sería la actual, es decir, en el que se han visto incrementados los casos diarios, pero con unas características específicas. Vemos que no es común, no es homogénea este incremento de casos en todas las comunidades autónomas, sino que hay unas comunidades autónomas donde se observan de una forma más específica, de forma más intensa, y una de estas comunidades es Cataluña. Si os fijáis, pues aquí la onda es explosiva, es decir, se ha incrementado el número de casos de una forma exponencial. Y pues vemos que si para toda España, y estos son datos del día 6, siempre hay un decalaje en los datos del Ministerio, vemos que la incidencia acumulada, que os recuerdo que es el número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días con pruebas diagnósticas óptimas, cada 100.000 habitantes, pues en concreto para toda España estaríamos en una incidencia de 225 casos por 100.000 habitantes, y en Cataluña pues estamos cercanos a los 500. Hay otras comunidades como Cantabria, que también, o como Navarra, donde se ha visto este incremento de forma también exponencial. Pero tiene unas características especiales, y es que afecta a unos colectivos determinados de la población. Y vemos que fundamentalmente este incremento de casos afecta fundamentalmente al grupo entre los 20 y los 29 años, al grupo entre 12 y 19 años, algo menos ya se incrementa el del grupo de 30 a 39 años, y el resto de grupos poblacionales, el de los 40, también se incrementa ligeramente, y en el resto, que eran las personas más vulnerables inicialmente, las personas más mayores, probablemente por el hecho de que están vacunados ya y que están protegidos, pues este incremento no se evidencia. Pero si ahora lo vemos en números, esta distribución de la evolución de la incidencia acumulada por estos grupos de edad, pues nos damos cuenta realmente. Pensad que estábamos hablando de una incidencia acumulada global en España de 225. Fijaros en estos grupos de edad y en algunas comunidades la barbaridad, es decir, la explosión de casos. En Cataluña, en este grupo de 12 a 19 años, en estos últimos 14 días pues han sido de 1.300, 1.700 en el grupo de 20 a 29 años, pero también en Castilla y León, lo que os decía, en Cantabria, incluso en Baleares, donde han habido, sabéis, algunos brotes, en Asturias. Es decir, las incidencias en estos grupos, en Navarra, por ejemplo, en cambio vamos descendiendo en esta incidencia a medida que vamos incrementando en la población en cuanto a la edad. Bien, tenemos estas características. Otro indicador que normalmente hacemos servir y que nos da un poco la idea de cuál es el grado de contagiosidad, de transmisibilidad que puede tener este virus, es la famosa R, el famoso número reproductivo básico, que es el número de personas que una persona afectada puede contagiar. Y decíamos que lo ideal era estar por debajo de 1. Y de hecho, a lo largo de toda la pandemia, exceptuando la primera fase, donde ya veis que superábamos al 2,5, después, bueno, pues hemos ido aguantando más o menos, hemos conseguido épocas de estar realmente por debajo del 1, pero ahora nos volvemos a disparar.
Estos serían datos de España, que estaría en 1,55, y si nos vamos a datos de ayer de Cataluña, superamos al 2. Y esto sí que realmente es problemático porque nos da una idea de la facilidad con que se transmite este virus o esta nueva variante. Fijaros, aquí hay una serie de factores que nos han llevado a la situación de estas semanas, este incremento que decíamos exponencial. Una es que afecta a un colectivo especial de personas, probablemente por el tema que hemos dicho de la vacunación. La vacunación realmente protege porque los colectivos de personas mayores, más vulnerables, que ya tienen una pauta completa, pues no están afectados, y a quién afectan, a personas jóvenes que aún no están vacunadas. Después, otro aspecto importante son las variantes. Ahora explicaremos que el virus se abre paso y constantemente se producen mutaciones respecto a la versión inicial de Wuhan. Por tanto, tenemos variantes que son nuevas, que son más virulentas, que tienen una mayor transmisibilidad, y eso también es un factor importante. Y otra cosa que ha coincidido en el tiempo es, por un lado, ha cesado el estado de alarma desde el gobierno central, se han reducido ya las medidas restrictivas, luego cada comunidad autónoma está haciendo las medidas que considera oportunas, pero realmente se ha puesto en marcha un sector que estaba muy castigado y que realmente era importante, como es el de restauración, como es el de ocio nocturno, y todo eso ha hecho que la actividad social se reanude y de una forma muy activa, con menos medidas restrictivas, con menos medidas preventivas, y por tanto esto ha sido las causas del detonante. Fijaros, la vacunación, nosotros en España, en el ámbito europeo, están aceptadas por la Agencia del Medicamento, pues 4 vacunas, ya las conocéis, algunas que la mayoría son 2 dosis, excepto la de Janssen, que es una dosis. Los mecanismos de acción son un poco diferentes en Pfizer y en Moderna, ya lo sabéis, en RNA mensajero, en AstraZeneca y Janssen son diferentes, pero nos tiene que quedar claro una cosa, es decir, todas las vacunas que se han aceptado y que están acreditadas son eficaces para reducir y para luchar contra el virus, contra el virus actual de la pandemia. Nos protegen, es decir, son absolutamente protectoras respecto a que podamos desarrollar una forma grave, moderada o grave de enfermedad, y sobre todo nos protegen de la mortalidad. Ha sido vacunar a determinados colectivos y automáticamente se ha podido demostrar el descenso en la mortalidad y en la gravedad de la presentación de estas enfermedades. Por lo tanto, estamos seguros que el gol estándar de la lucha contra el COVID es la vacunación. Y estamos en un país absolutamente privilegiado, donde tenemos 4 opciones de vacuna, todas eficaces. No es que me han puesto una, me han puesto otra y además puedo escoger. No, todas son eficaces en una proporción muy alta. Pensad que la proporción de eficacia de las vacunas normalmente está entre un 60 o 70, algunas de ellas llegan hasta el 80, el 90, pero está claro que, por lo tanto, nuestro objetivo para luchar contra el virus es la vacunación. Decía, estamos en un país privilegiado, somos un país rico que dispone de más de un 41% de la población ya con la pauta completa y un 56% o más de la población con al menos una dosis. Pero, sin embargo, el estar vacunado y el que nos protege de presentar formas graves y mortales de la enfermedad, esto no hace que no podamos contagiarla, de que el virus no pueda reproducirse en nuestras vías respiratorias y, por tanto, podemos contagiarnos y podemos contagiar. Y es por ello tan importante que sigamos con las medidas preventivas adecuadas en cuanto a distancias, en cuanto a mascarilla, sobre todo en aquellos momentos como ahora donde la incidencia se ha disparado. Y decía que somos privilegiados
porque esta imagen es la que nos hace poner un poco rojos de vergüenza, en tanto que solamente aquellos países que están en ese azul oscuro son aquellos países donde tienen más de una dosis, donde realmente cada 100 personas vemos el número de dosis que se han distribuido y que se han administrado, y por tanto que tienen población ya con una pauta completa. Solo hay que ver la imagen de África, por ejemplo, donde hay países donde no se ha administrado ni una. Lo que decíamos, otro factor que ha influido en esta explosión en cuanto al incremento de casos es que sabemos que el virus va mutando constantemente. Os decía que desde el inicio de Wuhan hasta ahora ha habido miles de mutaciones, ha sufrido muchas variantes, y que algunas de estas variantes lo que hacen es que el virus pues favorece su adaptación y lo que hace es abrirse camino. Entonces lo que hacen estas mutaciones es que probablemente son variantes que tienen una mayor transmisibilidad, es decir, que es más fácil contagiarse y por tanto el aumentar el número de casos hace que se ejerza una presión sobre el sistema asistencial. Es probable que se incremente la gravedad o el riesgo de mortalidad. El que haya un escape a la respuesta inmune, esto quiere decir que las personas que pasen la enfermedad con determinadas variantes haya una menor inmunidad adquirida tras pasar la enfermedad, o bien que las vacunas no sean tan efectivas. Que haya además una disminución en que los métodos diagnósticos de estas pruebas, las PCRs o los test de antígenos, no sean tan sensibles a la hora de identificar estas variantes, y que incluso pueda haber una diferente respuesta a los posibles tratamientos, ¿no? La OMS clasifica todas estas variantes que se van estudiando en aquellas que son realmente en las que hay una evidencia consistente de que pueden tener un mayor impacto para la salud pública y que por tanto puede pasar lo que ha pasado ahora, es decir, que se aumenten los casos y que hay evidencias de incremento tanto en la forma en que se transmite como en la severidad, como en la respuesta inmune que pueda dar. Y luego hay otras variantes que se llaman de interés, y es que, bueno, es probable de que tengan un impacto, pero aún no tenemos digamos, el grado de certeza. Dentro de las que son de mayor impacto, sabemos que son más virulentas, que son más transmisibles y que por lo tanto pueden tener este efecto sobre los anticuerpos generados. Son actualmente 4 las más importantes y que ya os suenan de los medios de comunicación: alfa, beta, gamma y delta, ¿no? La variable, aquí no me voy a detener especialmente, sino que la variable alfa es la que ha estado presente, y de hecho está presente en Europa y en otras localizaciones como Estados Unidos, en Israel, pero que en las últimas semanas parece que va descendiendo. La variable beta, que es la de la sudafricana, la gamma, que es la de América del Sur, fundamentalmente era la brasileña, y por último tenemos la delta, que es la que parece que es la característica que era la mayoritaria en la India y en Reino Unido, y que es la más transmisible que incluso la alfa, y por eso estamos viendo que en España se ha ido incrementando en estas últimas semanas, en estos muestreos, y ya llega al 11% de la población que ha sido afectada. Y vemos que está creciendo de forma totalmente heterogénea en las distintas comunidades autónomas. Sabemos cómo se transmite, y si inicialmente sabíamos que a través de las gotas que acompañan a nuestra respiración, a la tos, a los estornudos, que descansan en las superficies, gotículas que después superiores a 300 micras pueden caer al suelo, pero sobre todo lo que se ha demostrado a lo largo de todos estos meses es que la principal fuente de contagio son los aerosoles, son estas gotículas más inferiores y que permanecen durante muchas horas en el aire. Por eso es tan importante la ventilación.
¿Qué pasa? Que ha coincidido, cuando hablábamos de los factores que pueden influir en esta incidencia actual, es que se han reducido las medidas. Se paró la situación de alarma, evidentemente, se ha reducido la utilización de mascarilla en los ámbitos exteriores y esto ha hecho probablemente que se reduzca esa percepción de riesgo. Y unido a la disminución de las medidas restrictivas, pues ha habido un incremento de la actividad social que se ha reanudado inicialmente, progresivamente, pero actualmente quizá coincidiendo pues con la época estival, con las ganas que tenemos de vernos, de abrazarnos, pues ha hecho que reduciendo las medidas preventivas hayamos vuelto a ese contacto social que ha permitido esta situación. Simplemente hacer un recordatorio de qué podemos hacer. Se nos viene el verano, vamos a irnos de vacaciones. Este verano tenía que ser especialmente mucho mejor que el anterior y simplemente recordaros las medidas preventivas que no podemos dejar de lado. Lo más importante de todo, por favor, que todo el mundo se vacune, todo el mundo que esté dentro del plan estratégico y así lo indiquen las autoridades sanitarias. Por lo tanto, si os ofrecen la vacunación, sea la vacuna que sea, de cualquiera de las 4 están acreditadas y por tanto es muy importante que estemos vacunados porque es una forma de protección y también de prevención y es la única medida conocida para parar el virus. Aparte de las medidas preventivas de aislamiento social, es decir, utilicemos la mascarilla, por supuesto en los ámbitos interiores, pero también en los exteriores si la distancia interpersonal no se puede mantener. Por tanto, la mascarilla debe ser todavía parte, debe acompañarnos siempre. La distancia interpersonal, siempre que estemos con personas que no sean de nuestra burbuja y, por tanto, si no se puede mantener la distancia, siempre mascarilla. Continuar con la higiene de manos, agua y jabón y cuando no sea posible con los geles que se han autorizado y sobre todo es muy importante, hemos revisado un poco cómo se transmite, sabemos que la fuente fundamental son los aerosoles y por lo tanto la ventilación es un elemento fundamental. Siempre que podamos en los ámbitos interiores ventilar correctamente y siempre que podamos, y ahora de cara al verano es más fácil, las actividades, todas aquellas actividades que podamos realizar que sean al aire libre. Y nada más. Os seguiremos informando a medida, porque estos son datos de hoy estamos a 8 de julio, pueden cambiar en una semana y os iremos informando sobre la marcha. Nada más, muchísimas gracias a todos.